3, 2, 1. Buenos días. Son exactamente las 11:31. Estamos a día 5 de mayo del año 2020. Esta es la práctica de anatomía patológica del grupo A2. Bien, hoy lo que vamos a ver van a ser dos cositas muy pequeñas. Va a ser una práctica corta, pero créanme que vamos a aprender mucho hoy, sobre todo de una patología asociada a respiración y otra un poquito más sobre la parte digestiva. Les voy a contar un caso clínico de una paciente, ¿de acuerdo? Un poquito, vamos a... Bueno, les voy a contar un poco este caso, ¿ya? Esta es una paciente que ingresó hace una semana y media aproximadamente, una señora de 64 años, aproximadamente 64 años, ¿ya? Esta señora, esta es una placa de tórax que se le hizo al ingreso. Su motivo de consulta, la verdad es que no sé por qué le pidieron placa al principio. El motivo de consulta de esta paciente era diarrea, ¿bien? Principalmente era una diarrea que la molestaba bastante. Refiere haber tenido durante un día 6 deposiciones líquidas. Además de eso, refiere dolor a nivel del epigastrio y también refería malestar, intolerancia a la vía oral. No había náuseas ni vómitos, pero sí había malestar. Bien. Esta paciente lo que refiere además es que no tiene antecedentes patológicos, salvo el hecho de que fue fumadora durante más de 15 años. Ella consume tabaco mucho tiempo y hace 5 años le recomendaron que lo deje. Además de eso, refiere tener presión alta, es hipertensa. La placa de tórax, lo que se veía, se le hizo laboratorios y placas. Bien, vamos a ver la placa rápidamente. Este es nuestro contorno a nivel pulmonar. No había signos de derrame en principio. A cualquier paciente en Santa Cruz que actualmente está entrando se le hace placa de tórax y prueba para coronavirus. A ella se le preguntó si había tos, fiebre, disnea. Ella refiere que no había disnea, tampoco presentaba tos y tampoco hizo fiebre. La única molestia que ella refiere tener era esos cuadros de diarrea. En la placa de tórax se podía evidenciar de que había antecedentes de fibrosis en la paciente. Lo que vemos aquí es estas imágenes. Ya parecen imágenes algodonosas, pero no son. Son los bronquios que están dilatados. Voy a pintar otro color, ¿ya? Este es el árbol bronquial dilatado en la paciente. Y la dilatación muy posiblemente se trate por una bronquitis crónica que ella tiene, que en principio se pensó de que podía tratarse de una bronquitis crónica exacerbada, una crisis asmática también se pensó que podía ser, pero al no haber síntomas de tos o de fiebre o de disnea, se descartó el cuadro. Sin embargo, por el cuadro de diarrea, hay veces que el coronavirus se presenta con episodios de diarrea, aunque es muy raro, pero sí se le hizo como diagnóstico en principio, se empezó a manejar un diagnóstico provisional de coronavirus. Entonces, con esta paciente, lo primero que se empezó a pensar en los posibles diagnósticos era una infección de la vía digestiva, un síndrome digestivo. Y este síndrome digestivo podía ser por salmonela, salmonela en principio, que es muy común, Shigella enterotoxigénica. También podía tratarse de una infección por E. coli, que es poco común. Se le hizo una ecografía abdominal. La ecografía abdominal solamente mostraba gran presencia de gases en la paciente. Bien. Provisionalmente, aunque es muy poco probable, se le puso un diagnóstico por la antecedente pulmonar que ella tenía de influenza. Y además, como último posiblemente diagnóstico, se le colocó COVID-19 en estudio. Bien, esta paciente presentaba posiblemente sus diagnósticos y nuestro trabajo era ver cuál era el indicado. Bien, a nivel pulmonar, en principio se veía solamente la patología crónica
no había disnea. A la auscultación, la paciente no había nada. Bien, el murmullo vesicular, que es ese sonido de los pulmones al entrar, ese, ¿verdad? Ese ruido era normal en ella, aunque estaba ligeramente disminuido. No había crépitos, no había derrame pleural, no había matidez, no había broncus, no había sibilancias, no había nada en pulmón. Solamente disminución del murmullo vesicular que se pensaba que podía ser por la patología de base. Ya recordamos que ella fue fumadora durante muchos años, entonces podía ser una paciente también con bronquitis crónica, podía ser enfisema, aunque en el enfisema se ve todo el campo pulmonar negro. Sin embargo, una patología que hemos visto el otro día podía tratarse de una EPOC crónica, pero que se estaba complicando. Cuando una patología crónica se complica, se llama exacerbación. En este caso, pensábamos que podía tratarse de una EPOC exacerbada, una bronquitis crónica exacerbada, en principio. Bien, para descartar esto, se le solicitó prueba de coronavirus, se le solicitó tomografía, se le pidió también laboratorios. El problema de esto era que esto cayó en viernes por la tarde, que era mi turno. Bien, el lío de todo esto es de que por el caso de la cuarentena, sábado y domingo, los laboratorios no están trabajando para hacer la prueba de coronavirus. Por cuestiones de movilización, no había disponibles ambulancias, entonces no se le pudo hacer hasta el lunes la tomografía y la prueba de coronavirus. Sin embargo, sí se le hicieron laboratorios de control. Los laboratorios de control son los siguientes de la paciente. Vamos a empezar por... Empezamos por el hemograma completo. Bien, se le pide lo mínimo, que es hemograma, urea, creatinina, sodio, potasio, además que se le piden otros específicos. En el caso del hemograma, en la serie roja, lo que sobresalía era una anemia leve. Bien, no era muy marcada esta anemia. La BSG estaba ligeramente aumentada, esto sí llamaba la atención. Si recordamos bien, la velocidad de sedimentación globular o velocidad de eritrosedimentación o BSG es la velocidad a la que los glóbulos rojos en el tubo de ensayo se van a ir a precipitar al fondo. Bien, estos glóbulos rojos en el tubo de ensayo, en la muestra, tienden a irse al fondo, ¿verdad? Del tubo de ensayo. La velocidad a la que se baja normalmente es 3 milímetros por hora. Cuando los glóbulos rojos están muy inflamados, empiezan a pegarse entre ellos. Y si los glóbulos rojos se pegan, se van a hundir más rápido. Entonces quiere decir que van a irse al fondo más rápido, la velocidad de sedimentación va a aumentar. En el caso de la paciente, su sedimentación globular estaba aumentada, lo que hacía pensar de que estaba tratándose de un proceso inflamatorio. Vamos a seguir mirando. Hacia abajo, las plaquetas estaban dentro de parámetros normales. Bien. Con esto ya descartamos, porque alguien por ahí dijo de que podía tratarse de un caso de dengue complicado, un caso de chikungunya también, porque ella refería malestar en las articulaciones, le dolían un poco las rodillas, a eso no lo comenté. Entonces, en las plaquetas tendrían que estar bajas, las plaquetas están normales. Se le hizo serología para dengue, dio negativo. Ella además dice que no tiene antecedentes de tener dengue antes y no había fiebre. En la parte blanca, lo que sobresalía en la paciente era una leucocitosis bastante marcada. Había 13.000 blancos. Sumado los leucocitos aumentados más la BCG aumentada, ya empezamos a sospechar de que había un proceso infeccioso inflamatorio. La cosa era saber dónde estaba. Había segmentados aumentados, lo que se llama desvío a la izquierda, ¿verdad? Este desvío a la izquierda me hace sospechar de que puede tratarse de un proceso bacteriano. Además de eso, no había callados, había una franca desviación a la izquierda con leucocitosis, y con este hemograma empezamos a pensar de que esta paciente estaba haciendo un cuadro infeccioso. Ahora, la pregunta era, como les digo, era saber dónde estaba el cuadro infeccioso. Además de eso, se le pidieron valores. Esto ya fue por el médico de terapia, que la valoró también. Se pidieron creatinina, urea y perfil hepático, así como perfil pancreático. Bien, en el perfil pancreático, que son amilasa y lipasa, se encontraban
dentro de parámetros normales. Descartamos un cuadro de una obstrucción o de una presencia de un cálculo. Sin embargo, la TGO y la TGP, perfiles marcadores hepáticos, estaban ligeramente aumentados. Bien. La PCR, que es un marcador de inflamación, estaba también aumentada, estaba positiva. Bien, la PCR se refiere a un marcador de inflamación. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo veo mi PCR o proteína C reactiva, pienso en un proceso inflamatorio. Con esto, con la PCR positiva, BSG aumentada, leucocitosis, ya casi tenemos un diagnóstico confirmado de un proceso inflamatorio. Sin embargo, en el caso, por ejemplo, del perfil renal, en el caso del perfil renal, lo que se podía apreciar era de que había un aumento de la creatinina. Esta paciente no había mucha tolerancia a la vía oral, ¿bien? Precisamente por la diarrea que tenía, estaba bastante deshidratada. Entonces se pensó de que la creatinina estaba aumentada, pero no porque el riñón esté fallando, sino porque la paciente estaba con deshidratación. Además de eso, se le solicita un coproparasitológico. Vamos a borrar esto. Para buscar los restos o podía ser la infección en el aparato digestivo, ¿verdad? Tenía mucha diarrea. Entonces le muestra se toma una pequeña muestra de heces fecales y desafortunadamente no se encuentra nada. Cuando hay infecciones por bacterias digestivas, tendría que haber leucocitos en las heces fecales. No había polimorfonucleares, no había leucocitos en general, había unas cándidas, unas levaduras de cándida albicans, pero en principio no eran grandes, eran pequeñas colonias saprófitas probablemente, y se descartó de que pueda ser la causante. Se le hace un examen de orina a la paciente, bien, lo que nos llama la atención aquí es que había leucocitos, aunque en muy pequeña cantidad, bien. Fuera de eso, no había nada que sugiera presencia de infección. La orina estaba limpia, bien. Como refería cierto dolor en epigastrio, se pensó que podía ser una gastritis por Helicobacter pylori, lo cual dio negativo también. En principio también pensábamos en infección por Helicobacter, una gastritis erosiva. Se buscó heces en la sangre, se buscó sangre oculta en heces, se buscó en las heces fecales el resto de sangre, tampoco había. Entonces descartamos la infección por Helicobacter pylori. Lo que nos quedaba era confirmar o descartar la infección por salmonella. Se le hace una prueba que se llama reacción de Vidal. Bien, esta es una prueba que busca los antígenos para 4 tipos diferentes de salmonella, para TIFI y el TIFI-O y el H, que son los patógenos. También dio negativo en todo. Por último, se sugirió en algún momento de que podía tratarse de una patología asociada a Chagas. Bien, la paciente refería haber vivido en el campo muchos años y nunca se hizo prueba para Chagas. Entonces, descartando una miocardiopatía chagásica o un colon chagásico o un vólvulo, se le hizo prueba de Chagas y dio negativo también. Para este momento ya era viernes de madrugada, eran aproximadamente las 3 de la mañana del viernes. Bien, en ese momento, la paciente, la familiar, llama a la habitación y la paciente refiere que no puede dormir porque se encuentra muy agitada. Al momento de las 3, vamos a poner aquí viernes a las 03:30 am. Los signos vitales de la paciente en el momento de las 3:30 eran de 95, 85, una frecuencia cardíaca de 119, una frecuencia respiratoria de la paciente de 27, una saturación de oxígeno de 81%, una temperatura de 36.8. Bien, la paciente se encontraba agitada, refería que no podía respirar, le molestaba bastante. Otra vez le repito, no había tos en esta persona y eso era algo desconcertante. Tampoco había episodio de fiebre.
Con estos signos vitales y con esta saturación tan baja que tenía, se le hace una gasometría. Bien, vamos para aquí, se le solicita una gasometría y en la gasometría encontramos como respuesta un cuadro de alcalosis respiratoria. Bien, este cuadro de alcalosis respiratoria era justamente porque la paciente estaba haciendo esto. Estaba con taquipnea, entonces el equilibrio que había entre dióxido de carbono y bicarbonato estaba desequilibrándose y eso fue lo que conducía a la alcalosis. Se le inicia oxígeno por mascarilla. Bien, se le inicia oxígeno por mascarilla y la saturación de oxígeno de 81 sube a 92%. Bien, a la paciente se le dice que tiene que estar en semi-Fowler, es decir, no echada completamente, sino se la sienta. A la auscultación no se auscultaba nada todavía, no se escuchaba nada. Bien, con esto se siente un poco mejor y se vuelve a dormir. Al día siguiente, ya el día sábado, se pasa todo el día con una saturación. Sábado, vamos a poner día. Durante el día sábado, la paciente presenta incapacidad para movilizarse, le duele bastante las rodillas de moverse, también refiere malestar. Perdón, un ratito. La paciente refiere incomodidad, no puede estar echada porque le molesta mucho y durante la noche, durante el día está medianamente estable, ¿de acuerdo? No hay picos de presión, se le da volumen a la paciente para que suba esa presión y el sábado, no sé por qué pasan estas cosas siempre por la madrugada, el sábado a las 02 de la mañana aproximadamente, su presión vuelve a caer a 80-45. Bien, esta es su presión arterial, vuelve a caer a 80-45, la frecuencia cardíaca aumenta, no me acuerdo exactamente cuándo, pero era aproximadamente 125 de frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria sube a 38, la temperatura se mantiene en 36.8 y la saturación de oxígeno baja a 64%. Bien, esto fue en la madrugada ya del sábado. Con esos valores, sobre todo por la saturación, se inicia un diagnóstico de posiblemente, vamos a ver acá, y bueno, con estos signos vitales, sobre todo con la saturación y la frecuencia respiratoria tan aumentada, se diagnostica como un síndrome de distrés respiratorio agudo. Vamos a ponerlo acá abajo, ¿ya? Síndrome de distrés respiratorio agudo. Esta es una complicación seria en el paciente a nivel respiratorio. Con estos criterios se la decide trasladar a terapia intensiva. Se la lleva a la unidad de cuidados intensivos y en cuidados intensivos se le induce anestesia y se la coloca por intubación. Bien. Esto eran ya casi las 3:40 de la mañana más o menos. Se le hace otra gasometría y en la gasometría lo que se podía apreciar de la paciente era signos de acidosis metabólica descompensada en la paciente. Bien. Se le hace una tomografía de emergencia a la paciente, esto hablamos del día sábado, y la tomografía da las siguientes imágenes. Bien, en la tomografía lo que se puede apreciar son zonas a nivel pulmonar con presencia de secreción, bien, se llama zonas con un patrón alveolar difuso. ¿Qué quiere decir esto? Que sus alveolos estaban empezando a llenarse de líquido. Ese líquido podía ser un edema, un exudado, podía tratarse también de presencia de secreción mucosa por bacterias, aunque en el hemograma sugería una infección bacteriana, ¿verdad? Entonces, las imágenes que estamos viendo acá sugerían de que la patología de la paciente estaba en pulmón.
Ya en terapia se descarta completamente que la paciente pueda tener un trastorno gastrointestinal, una infección o algo. Se empieza a hablar de un cuadro de una neumonía. Entonces, como primer diagnóstico, perdón, a la paciente se diagnostica por una sepsis de foco pulmonar y una neumonía aparentemente de origen viral o bacteriano. Se le dice a la familia que es urgente que se haga la prueba para el coronavirus para descartarlo, y la familia espera hasta el domingo por la madrugada, en la mañana, a las 6 de la mañana más o menos, van a buscar un laboratorio privado y el laboratorio privado le hace la prueba para coronavirus y le dicen que va a estar lista para la tarde. Durante el domingo se le hace otra tomografía, perdón, otra placa de rayos X, y en la siguiente placa se puede apreciar estas imágenes. Bien, estos son mis contornos a nivel pulmonar. ¿Se acuerdan que hemos visto en la anterior placa del ingreso? Se podía ver imágenes algodonosas, ¿verdad? En este caso, estas imágenes empiezan a difuminarse. Se ve todo borroso por todas partes, ¿bien? Principalmente en las bases. Esta parte de aquí lo voy a pintar en color celeste. Toda la parte de abajo se encontraba muy, muy borrosa. ¿Bien? Esta imagen lo que me sugería era algo llamado patrón intersticial. ¿Qué consiste un patrón intersticial? Justamente que hay presencia de líquido, pero no solamente llenando el espacio alveolar, sino el espacio que está fuera del alveolo, el espacio intersticial. Es un gran problema porque ese líquido que está en el espacio intersticial es muy difícil que vuelva a reabsorberse. Esta paciente básicamente lo que estaba haciendo era un cuadro respiratorio agudo. Los alveolos, como hemos visto antes, voy a hacer un dibujito rápido acá. Este es un alveolo. El alveolo está rodeado por capilares alrededor, ¿verdad? Hay capilares. Por alguna razón, estos capilares estaban muy inflamados y si recordamos bien, cualquier vaso, el endotelio cuando se inflama, empieza a haber fuga de líquido al espacio intravascular. En el caso de esta paciente, lo que estaba pasando era que justamente el agua, el plasma, estaba fugándose, pero al alveolo. Lentamente estaban llenando sus alveolos de líquido. Pero no solamente el alveolo estaba llenándose de líquido, sino había un patrón intersticial. Es decir, que este líquido estaba saliendo para afuera también. Estaba llenando también el espacio que está por fuera del alveolo. Hablamos de parenquia. Por dentro y por fuera se estaba inundando ese pulmón. Ese era el problema. Por eso es que la paciente hacía este esfuerzo por respirar muy agitada y por cada respiración el oxígeno entraba acá, pero era como soplar con una pajita, con una bombilla en un vaso de agua. Él hacía solamente burbujas al entrar y volvía a salir el oxígeno porque no había más oxígeno. Bien. Entonces, con este criterio más se establece ya un diagnóstico muy probablemente de un cuadro de neumonía por coronavirus. Se descarta la infección por influenza, se le hace serología para influenza, da negativo. Exactamente el domingo por la tarde a la paciente se le llega la serología que da positivo para coronavirus. Bien. Sigue la paciente sin fiebre, no había respuesta febril en la paciente. A la auscultación se podían escuchar ya recién pequeños crépitos, que era el líquido que estaba entrando a nivel de las crépitos y estertores por el líquido que estaba entrando. Ya se escucha como cuando soplamos una bombilla en un vaso con hielo, hace una especie de burbujas, ¿verdad? Ese ruido es lo que se escuchaba. Bien, ya a las 12 de la noche, casi medianoche del domingo, la paciente presenta otra complicación. O sea, ella estaba intubada, por si acaso. ¿Bien? Durante el tiempo que estuvo intubada, la saturación de esta paciente subía como mucho hasta 80, 81% y de ahí se mantenía. Sin embargo, en la madrugada del domingo para el lunes, empieza a presentar un síndrome de distrés otra vez. Su saturación empieza a bajar, llega hasta 70 de nuevo y se le vuelve a hacer otra tomografía más. En la tomografía siguiente se puede apreciar este patrón. Bien, lo que estamos viendo acá, voy a marcarlo con rojo. Todo lo que estoy marcándoles aquí, estas son las bases pulmonares. Este corte que se le está haciendo es casi a nivel de estómago. Bien, esta es
Este es estómago, lo estoy marcándoles, bien, y este es corazón. Entonces estamos hablando de casi a nivel del diafragma, ¿verdad? En las bases pulmonares. Las dos bases pulmonares estaban totalmente consolidadas. ¿Qué quiere decir eso? Que el pulmón, esa base pulmonar, estaba tan llena de líquido que ya no servía, no había intercambio. Se llama consolidación. Todo el pulmón estaba inundado completamente. Bien, esta es otra, un poco más arriba. Bien, lo que se aprecia a este nivel, fíjense, y esto ya tenía mucho que ver con la patología de base de la paciente, era que estos eran los bronquios. Bien, todo lo que estamos viendo son bronquios. Aquí un bronquio muy grueso, pero estaba todo lleno de secreción por acá. Había bastante edema en bases pulmonares, lo que hacía imposible que haya un buen intercambio gaseoso. Esta paciente empieza a recibir, ya entre el sábado y el domingo, empezó a recibir hidroxicloroquina, empezó a recibir corticoides en gran cantidad, además de eso empezó a recibir antivirales, empezó a recibir oseltamivir como antiviral. En la madrugada del día domingo al lunes, hablamos esto fue, ingresó el viernes, ya el domingo pasando para el lunes, a las 1:30 de la mañana aproximadamente, la paciente entra en paro cardiorrespiratorio. Se realizan compresiones durante 40 minutos, la paciente logra salir del paro, se inician vasoactivos, se inicia dopamina, noradrenalina, dobutamina, la presión llega a subir un poco, la paciente se estabiliza, sin embargo a las 3 de la mañana hace otra vez paro cardiorrespiratorio, la saturación en ese momento ya había bajado hasta 40% de saturación de oxígeno, la frecuencia cardíaca empezó a ser tipo ondas, fibrilación ventricular, se la saca otra vez del paro, ya era la tercera vez que salía del paro, pero la cuarta vez que entra en paro de nuevo ya no vuelve a salir más. Se realizan compresiones durante 20 minutos más, pero la paciente se la declara óbito la madrugada del lunes, a eso de las 3, 4 de la mañana más o menos del lunes, se declara óbito y la causa de muerte era una sepsis de foco pulmonar por coronavirus, una neumonía intersticial por COVID-19 y un cuadro de distrés respiratorio agudo, con edema agudo del pulmón. Bien, esta fue nuestra paciente, la que vamos a ver hoy, bueno, la hemos visto hoy, y a continuación les voy a hacer unas cuantas preguntas, ¿bien? Primera pregunta, la primera pregunta es que quiero ver si están ahí, así que vamos tomando nuestra foto antes que se me olvide, ¿ya? Tomamos la foto, prenden la cámara. ¿Dónde están todos? Pisa, Yesiana, Bismarck. Bueno, el comentario que les hacía era de que esta paciente presentó un cuadro séptico, ¿verdad? Entonces, la primera pregunta refiere al uso de ventilación mecánica para contrarrestar el síndrome. En la paciente empezaron a utilizarse corticoides. Vamos a aumentarle aquí. Se utilizó, vamos a quitarlo, se empezó a utilizar, número 1, hidroxicloroquina. Se empezó a utilizar, ¿cómo se llama esta? Hidrocortisona. Y además se empezó a usar oseltamivir. Bien, la hidroxicloroquina se empezó a utilizar como inhibidor de respuesta, la lesión que había a nivel tisular. Se empezó a utilizar también la hidrocortisona como inhibidor de la respuesta inflamatoria y finalmente oseltamivir como antiviral. No dieron resultado adecuado. Pues mi primera pregunta es esta: ¿realmente era útil darle a la paciente hidrocortisona? ¿De qué manera? O sea, ¿qué esperábamos dándole hidrocortisona a la paciente? ¿Por qué se le da corticoides a estos pacientes? ¿Alguien tiene una respuesta? La segunda pregunta es, a esta paciente cuando ingresó, algo que se me olvidó decirles,
y está en el hemograma. Vamos a revisar una vez más el hemograma, antes que se me olvide. Al momento del ingreso, también se le pidió niveles de ferritina. Aquí está. Algo que se me olvidó decirle. La paciente tenía una ferritina de 1264, cuando lo normal es entre 100 a 300 nanogramos por decilitro. Ella estaba con 4 veces más su valor, 1264 de ferritina. Esto también hizo sospechar de que posiblemente esté tratándose de un cuadro de coronavirus, pero había que confirmarlo. El protocolo dice que el paciente tiene que presentar fiebre, tos o disnea para que sea considerado como un cuadro sospechoso. Sin embargo, esta paciente no presentaba eso, presentaba solamente un cuadro de diarrea. Por eso fue que no se la recibió en un hospital público. Entonces, otra pregunta que vamos a poner aquí era, ¿por qué la ferritina estaba aumentada? Bien. Esta lo vamos a buscar durante esta semana, pero como dato les voy a comentar una cosa. Encontrar valores de ferritina aumentada en pacientes con coronavirus suele ser un mal pronóstico. En este caso, ya hace tiempo atrás hablamos un poco sobre lo que era la ferritina, ¿verdad? Rápidamente, para que nos acordemos, la ferritina se produce en el hígado, ¿bien? El hígado, entre muchas otras cosas que hace, produce una molécula que se llama ferritina, una proteína. ¿Bien? ¿De qué se encarga esta ferritina? Bueno, pues nosotros cuando consumimos hierro, ya sea en un filete, en un pedazo de hígado, en vitaminas, en lo que sea, este hierro que consumimos, vamos a ponerlo acá, el hierro no puede andar libre. El hierro libre circulante en sangre es tóxico. Entonces, el hígado, ¿qué es lo que hace? Pues básicamente lo que hace es envolverlo en una proteína. Esta proteína que lo envuelve se llama ferritina. La ferritina es la proteína que lo envuelve. Básicamente es el principio de la envoltura del teléfono. Si mi teléfono, por ejemplo, le quitamos el protector, va a ser muy delicado. Si yo lo hago caer, mi teléfono se va a romper. Para protegerlo a mi teléfono, pues le pongo una funda, ¿verdad? Esta funda de silicona, que por cierto me ha ayudado mucho porque el teléfono lo he soltado mucho al suelo y nunca se ha roto, lo protege. ¿Bien? Yo lo puedo lanzar y no le va a pasar nada a mi teléfono. Exactamente lo mismo hace la ferritina con el hierro. Lo envuelve y lo protege para que no sea tóxico para el cuerpo. Una vez que está envuelto en hierro, envuelto en ferritina, este hierro se puede ir circulante y por lo general va y se acumula en el hígado. El hígado es un reservorio, es el depósito de hierro más grande que tenemos. Aproximadamente tenemos 2 gramos de hierro guardados en el hígado. Entonces, este hierro, cuando hace falta, por ejemplo, en el caso de la médula ósea, vamos a poner una médula acá. La médula, si recuerdan bien, es el lugar donde se sintetiza los glóbulos rojos, ¿verdad? La médula es la encargada. Pero para sintetizar glóbulos rojos necesita hierro. Entonces, lo que hace es llamar al hierro que está en el hígado y este se va para la médula para fabricar más glóbulos rojos. La proteína que se encarga de transportar este hierro para que vaya para acá es una proteína mucho más grande que lo transporta. Bien, esta proteína transportadora se llama transferrina. ¿Ya? La transferrina es una proteína grande que se encarga de transportar al hierro y llevarlo con toda y ferritina hasta la médula para que se pueda fabricar glóbulos rojos. Esto es fisiología, ¿verdad? Todos lo sabemos. Sin embargo, en estos pacientes con coronavirus hay un desequilibrio donde hay un aumento excesivo de ferritina. Esto se cree que se puede producir justamente por algo llamado, y esto es allá su tarea de investigación de ustedes, algo llamado tormenta de citoquinas. ¿Qué quiere decir esto? Tormenta de citoquinas.
Es una respuesta inflamatoria tan terrible, tan grande, que estimula lesión hepática con liberación de hierro. Es decir, que esta tormenta de citoquinas está mediada principalmente por la interleucina 2, interleucina 6, que es la principal responsable, y algo llamado factor de necrosis tumoral. Si recordamos bien, estas interleucinas del factor de necrosis tumoral son precursoras de la inflamación. En cuanto el virus, el coronavirus, toca el epitelio a nivel alveolar, a nivel bronquial, se desencadena una respuesta exagerada mediada por ¿quién? ¿Quién es el encargado de la defensa a nivel pulmonar? ¿Quién es el que se encarga de la defensa a nivel pulmonar? Se conoce como macrófago alveolar. Este macrófago alveolar, o también conocido como neumocito tipo 3, es el encargado justamente de responder ante cualquier cosa rara. En este caso, cuando llega un coronavirus, el macrófago alveolar, en cuanto lo detecta, lo que intenta es fagocitarlo. Pero desafortunadamente no lo puede fagocitar, porque es muy pequeñito. El coronavirus es tan pequeño que lo que hace es pegarse en la superficie del macrófago para tratar de entrar y reproducirse aquí adentro. Una vez que llega, se reproduce ahí. Pero el macrófago es listo y lo detecta. Inmediatamente empieza a estimular esta respuesta inmunitaria, mediada por esta citokina. Es tan exagerada esta respuesta inmunitaria que acaba produciendo justamente lesiones en muchos órganos. Estas interleucinas se caracterizan porque destruyen no solamente los elementos raros, elementos patológicos, sino también destruyen los elementos biológicos buenos. Es como si yo encontrara un ratón en mi cuarto y agarrara una granada y se la lanzara. La granada explota y obviamente, claro, va a matar al ratón, pero también va a destruir mi casa, va a destruir todo lo que está alrededor. Las citoquinas son lo mismo, son como granadas, son unas bombas muy poderosas que van a destruir todo. En su intento por destruir al coronavirus, van a destruir también a lo que está alrededor, tejido tisular, van a destruir células endoteliales y van a estimular una respuesta inflamatoria. Todo esto va a pasar justamente mediado por este llamado tormenta de citoquinas. Su tarea va a ser averiguar justamente en qué consiste esto. Bien, el caso que les he presentado es un resumen de lo que ha pasado, una presentación totalmente atípica de una paciente con neumonía por coronavirus. Hay una teoría que recién acaba de salir, les refiero que es la actualización de abril, la más actual sobre el coronavirus, que refiere de que la respuesta exagerada que tenemos nosotros está mediada justamente por esa tormenta de citoquinas. Bien, tenemos clase de fármaco el día viernes. El día viernes vamos a hablar un poco más sobre esto, ¿de acuerdo? Hoy ya nos tenemos que ir a almorzar. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Todo el mundo quiere ir a comer, ¿no? Esta clase la estoy dejando grabada, la voy a enviar durante la tarde para que la puedan ver. Y bueno, pues nos veremos el día viernes. Y su tarea va a ser esa, ¿no? Averiguar en qué consiste una tormenta de citoquinas. Nos tomamos la foto antes de que terminemos y nos vamos a almorzar. Que tengan una excelente semana. Les voy a mandar el enlace ahora mismo del video para que lo puedan ver, por el caso que. Bien, cuídense mucho y nos vemos el día viernes. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego.